al final me daba cuenta que estaba mal simplemente por una maceta que esté levitando. Y ahora sí, al fin llegamos al puesto número 1, que es... Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video en donde el día de hoy vamos a hablar de los 7 errores principales al momento de querer realizar un render realista y no lograrlo. En mi experiencia yo he visto los mismos errores repetidos en diferentes casos de renders que salen mal, o igual animaciones que no son nada realistas y sumamente chafas. Por lo que te recomiendo quedarte hasta el final del video para poder ver los 7 errores más comunes y que tú no los cometas, principalmente en tus escenas, y que conozcas cuáles son los factores al momento de hacer un render realista para llegar a los resultados más óptimos. Así que empecemos con el video. Y bien, entonces empecemos con ese top de errores muy comunes en un render realista. Lo que vas a ver a continuación no es un top. No, sí es un top, solo que algunos puestos no están, digamos que de forma jerárquica, pero sí son muy importantes y son factores determinantes al momento de querer obtener un resultado realista, ¿no? Entonces, aquí tenemos como ejemplo una escena que yo hice de un baño muy blanco con una iluminación un poco fría, pero que nos puede servir para ir viendo los diferentes factores que ustedes pueden ver con un render muy malo y un render, digamos que decente, ¿no? Un render profesional. Así que bueno, el puesto número 7 sería la creación y la composición de nuestra cámara. Ahora bien, yo para eso voy a iniciar un interactivo para que vean de momento cómo está mi cámara puesta. Aquí ustedes pueden ver que de entrada la cámara se está cortando en muchas partes. Está cortando una parte de mi lavabo, una parte de mi mueble y sobre todo la parte del WC, ¿no? Ahora bien, esto es un error sumamente grave porque no está pensado, no está planeado, y la gran mayoría veo que la cámara la ponen, digamos que sin ninguna lógica y ninguna importancia. Ahora bien, ¿cómo le puedo hacer para corregir esto? Yo podría seleccionar mi cámara dentro de mi 3D Max y, por ejemplo, yo estoy ocupando una Corona cámara. En este caso tenemos un factor muy determinante que es el Field of View. El Field of View básicamente es el rango de apertura del lente que vamos a tener. Entre menor sea, más cerca va a ser. Si yo le pongo un 10, por ejemplo, aquí pueden ver claramente cómo eso está volando, ¿no? Pero si yo le pongo 50, van a ver cómo ya se está saliendo de la escena. Ahora, lo que sería bueno sería colocarla de tal manera que no se corte, digamos que las piezas que me importan ver, que es el WC y este pequeño mueble de madera para lavamanos. En este caso un 30 podría servir, pero creo que puede servir mejor un 35 de Field of View. Y aquí chequen cómo está ya corrigiendo este pequeño error de que se están cortando, ¿no? Ahora, el último factor importante y determinante es la opción de Automatical Vertical Tilt, que es básicamente para que las líneas verticales estén totalmente rectas. En este caso aquí ustedes van a ver un muy leve, en el viewport del 3D Max, un leve cambio, pero que siempre tiene que tener activado el Automatical Vertical Tilt para sus renders interiores. Ahora, el puesto número 6 serían los modelos 3D de muy baja calidad. Aquí en el render malo pueden ver claramente que algunos modelos como la tina y el lavamanos son sumamente chafas porque no tienen, digamos que el detalle correcto para sacar un render realista. En este caso yo les voy a enseñar en mi 3D Max los elementos que simplemente tienen unas líneas muy pobres y unos polígonos escasos. Ahora, de entrada, la gran mayoría de los modelos gratis son gratis porque tienen muy mala calidad. Yo le recomendaría que le inviertan a su librería de modelos 3D para tener modelos con mucho detalle y
ahorrarse ese tipo de problemas. Ahora bien, si ustedes no quieren gastar, yo les voy a enseñar una herramienta sumamente buena para corregir esos errores. En este caso Latina, podemos ver que tiene muy pocas líneas. Pero si yo le aplico un modificador llamado Turbo Smooth, fíjense claramente cómo va cambiando de acuerdo a las iteraciones que yo le vaya dando en mi Turbo Smooth. Pueden ver el antes y el después, ¿no? Que claramente hace un cambio brutal. Un simple modificador dentro del 3D Max puede ahorrarnos mucho dinero y tiempo. Ahora, de entrada quiero mostrarles este cilindro que yo creé, que es una forma sumamente básica contra un modelo de 3dsky.org que descargué de forma gratuita, que lo escondí simplemente para que lo vean ahorita y hagamos una comparación rápida de cuál es el modelo que mejor me va a servir. No lo sé, tú dime. En este caso la respuesta es muy obvia. Simplemente quiero que vean la cantidad de detalle y trabajo que tiene estos muebles, ¿no? En este caso el lavamanos. Ahora simplemente lo voy a borrar para poder ver el resultado corregido en cuanto a mis modelos 3D. Muy fácil, muy sencillo. Ahora vámonos con el puesto número 5, que básicamente es los detalles y la decoración dentro de nuestra escena. Por ejemplo, a detalles me refiero a que no hay que tener ningún objeto ni levitando ni enterrado sobre el piso o alguna superficie. Aquí claramente podemos ver este error que he visto muchísimo y que personalmente a mí, cuando estaba en mis inicios, me pasaba muy seguido. Al momento de sacar un render final tardaban 3 horas y al final me daba cuenta que estaba mal simplemente por una maceta que esté levitando, y eso básicamente parte la escena. Ahora bien, para esto es muy fácil, simplemente yo la voy a bajar a -5 porque es a la altura a la cual yo la subí, para explicarles este detalle. Y igual -5 Latina para que todo esté al ras del piso o la superficie a tratar. Y aquí pueden ver claramente cómo se va reparando este error relativamente muy común, pero que lo tienen que tomar muy en cuenta porque les va a pasar sí o sí al momento de que empiecen a tratar con el 3D Max y intentan hacer un render. Ahora, yo voy a guardar este render tal cual como está, y el otro requisito obligatorio que hay que ponerle siempre son las decoraciones. En este caso simplemente yo ya las tengo puestas, solo que están escondidas para no enseñárselas, pero les voy a dar un hide all para que ustedes vean todos los elementos, tanto toallas, cepillos de dientes, shampoos, cuadros, el botón del WC y otros accesorios. Ahora me voy a regresar a mi render interactivo y vamos a comparar el antes y el después, que claramente hace un cambio muy grande al momento de hacer este digamos que detalle en los modelos 3D y accesorios. Entonces pasamos al puesto número 4, que es uno de los elementos más importantes, creo yo, que es la mala iluminación. Que la iluminación sale muy oscura o que la iluminación sale muy brillosa y te quema la escena, ¿no? En este caso quiero mostrarles simplemente que yo tengo una iluminación blanca. Le voy a dar F10, me voy a la pestaña de Scene y yo aquí simplemente puse una iluminación blanca para poder ver mi render. En este caso esta no es una iluminación realista, simplemente nos sirve para poder visualizar mejor la escena. Ahora yo voy a apretar la tecla M porque les quiero enseñar 3 tipos de HDRIs que voy a utilizar en esta escena. Yo simplemente voy a habilitar el que tengo y tenemos 3. Aquí simplemente les voy a enseñar las opciones que tenemos, que básicamente es, por ejemplo, esta, que es una escena con un HDRI muy oscuro. Tenemos este otro HDRI que es lo contrario, es sumamente brilloso. Y por último tenemos esta tercera opción de HDRIs, que es, digamos que la iluminación buena, ¿no? Esto es muy lógico, ¿no?
Simplemente en este caso, por ejemplo el segundo, que tengo una iluminación oscura, ¿cómo podría hacer esto una iluminación buena? Aquí dentro de mi HDRI yo tengo las opciones de Output, en donde me voy a ir a la opción de Output Amount. En vez de 1, fíjense qué va a pasar si yo le doy un 5. La escena va a estar un poco más pegada a la realidad de una iluminación blanca dentro de, en este caso, nuestro baño, ¿no? Simplemente es una iluminación y a la gran mayoría de personas siempre le está fallando esta simple opción que es muy fácil de mover, pero que a la vez la gran mayoría no conoce. El Output Amount simplemente nos va a ayudar a hacerla o más oscura o más brillosa. En este caso simplemente elegí esta porque si ustedes ven es una escena digamos que nublada y el HDR nublado me consigue dar un efecto más blanco en cuanto al mood, cuanto al clima de nuestro interior. Y bien, ustedes pueden ver que eso está más quemado afuera. Esto es muy fácil. Esto simplemente se debe a que siempre la parte exterior le pega más en la luz, por lo cual si estamos en el interior la vamos a ver más quemada. Es simplemente pura lógica al momento de pasarlo a la vida real y ahora pasarlo al 3D Max. Pasamos al puesto número 3, que es básicamente el tone mapping, la postproducción que tenemos dentro de Corona, que es muy divertida y que a la vez nos resuelve la luz quemada adentro y afuera de nuestra escena. Ahora, yo en mi Virtual Frame Buffer voy a tener este tone mapping dentro de mi motor de render, Corona Render. En la exposición yo por ejemplo puedo dar un 1 para hacerla más brillosa o un -1 para hacerla más oscura. En este caso simplemente para moverle un poco la intensidad le voy a dar 0.3 por ejemplo. Y el Highlight Compress en vez de 1, fíjense qué pasa si le doy un 10. En este caso aquí se me está resolviendo la luz reventada afuera, pero simplemente le voy a dar un 2 para poder ocupar más elementos de mi tone mapping. Tenemos el contraste, por ejemplo, que entre más le dé, más viva van a estar nuestras texturas y nuestras sombras. Simplemente le voy a dar 1.5 para darle un mínimo detalle a estas sombras del lavamanos. Y aquí tenemos el Filmic Highlights, que esto básicamente nos va a ayudar a controlar la luz del exterior. En este caso le voy a dar 0.8 por ejemplo, para que nos pueda dar una luz blanca y a su vez que se vean los árboles. Tenemos el Filmic Shadows, que es para igual manera una opción de avivar las sombras. Yo le voy a dar 0.5 y tenemos por último el LUT, que en resumidas cuentas es un filtro de Instagram que si tú lo activas el render puede tener digamos que un mood, un diseño digamos que atractivo, ¿no? Aquí simplemente voy a ocupar este LUT y pueden ver claramente que aquí al momento de usar el tone mapping puedo ver que estas luces claramente no están bien, están demasiado intensas. Yo ya la tengo seleccionada en mi editor de materiales y en la intensidad en vez de 40 yo le puedo dar un 4 por ejemplo, y fíjense cómo automáticamente esta luz deja de estar tan intensa, pero a la vez alumbra el espacio que me importa, que es el espejo y la parte de abajo del lavamanos. Y pasamos al puesto número 2, que es básicamente el error de las texturas en cuanto a escala. Aquí pueden ver claramente que esta escala del mármol no tiene nada de mármol, ni esta piedra tiene nada de piedra. Eso se debe a que yo le voy a dar un stop, por ejemplo. Voy a cerrar estas ventanas y voy a seleccionar mis 4 elementos que están con alguna textura. Aquí esto simplemente es un error muy grave que no se puede permitir al momento de sacar un render. Acuérdense que para tener un escalado correcto tenemos que darle un WMAP y hay que editarlo siempre como caja, y en este caso ya podemos ver la visualización de cada pieza de mármol, pero es sumamente grande. Yo le puedo dar por ejemplo 100 por 100 por 100, o en este caso si la veo muy pequeña yo puedo aumentarle o disminuirle dependiendo lo que yo esté buscando.
Simplemente yo le voy a querer un poco más grande, 120, 120 y 120, por ejemplo. Este WMap igual se lo puedo copiar a mis paredes, arrastrando el WMap, y aquí pueden ver claramente que sin uno no se ve absolutamente nada. De igual manera aquí le voy a aplicar un WMap, pero en este caso le voy a dar 200, 200, 200. Y bueno, lo veo un poco como grande. Igual lo puedo achicar, hacer más chico, 150, para poder ver estos detalles sumamente buenos que vamos a ver a continuación en nuestro render interactivo. Aquí voy a agarrar la herramienta región simplemente para poder ver los elementos que me interesan dentro de mi render interactivo, y pueden ver claramente cómo ya se va texturizando. Y ahora sí, al fin llegamos al puesto número 1, que es no tan importante, pero a la vez sí, que es básicamente el tamaño del render y el ruido que va a tener. Simplemente son opciones muy sencillas, muy fáciles, pero que hay que entender y poner en nuestro render. Para eso yo le voy a dar F10 para abrir mi render setup, y en Scene yo le voy a dar un noise level limit de 5, por ejemplo, que es un porcentaje sumamente bueno. Le voy a dar un denoising de Corona High Quality, y en Common yo de entrada puedo bloquear mi aspecto de imagen y darle una resolución de 4000 píxeles por 3000 píxeles. Esto definitivamente les va a servir para un render sumamente realista con una resolución tremenda, o bien si no quieren 4K le pueden dejar en 2K y igualmente les va a salir sumamente hermoso su render y correcto. Y bueno, ¿qué te parecieron esos 7 errores muy comunes que seguramente en algún punto tú los cometiste o los sigas cometiendo? Pero ahora sí que ya sabes cuáles son para no volverlos a hacer, ¿no? Y tener unos renders mejores. Así que bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero en verdad que te haya ayudado. Y si te ayudó, por favor dale like, suscríbete, activa la campanita si quieres para más videos, ya que estaremos subiendo todas las semanas por lo menos un video. Y también nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Facebook y Behance, para que vayas teniendo un poco de más contenido acerca de esto de los renders, que es muy interesante. Y bueno, nos vemos hasta la próxima.